Hola, ¿qué tal, amada iglesia? Qué gusto saludarles después de un tiempo en el que pudimos también reflexionar en si estamos siendo sal o no para el mundo, o si estamos creyendo más las mentiras del enemigo. Y definitivamente estamos tú y yo en esas luchas constantes, y lo importante es poder escuchar las voces correctas, amada iglesia. Yo sé que hemos pasado como iglesia por distintas temporadas y esto nos ha hecho madurar, esto nos ha hecho crecer. Y saben, yo siento que ese es el tiempo en el que, aunque estamos viviendo tiempos difíciles como iglesia, el Señor ha usado estas situaciones para que nosotros podamos madurar y crecer. Y no sé usted, pero yo veo a una iglesia que ha madurado en medio de la crisis. Yo veo a una iglesia que ha sido sensible a la voz del Señor y ha crecido en medio de las aflicciones. Y saben, esto que ha sucedido con la iglesia es lo mismo también que sucedió con la iglesia en Tesalónica, y el apóstol Pablo orgullosamente puede enviarle un mensaje a esta comunidad luego de haber enviado a Timoteo, porque le preocupaba cómo se encontraría la iglesia en Tesalónica. Y lo que recibió el apóstol Pablo de parte de Timoteo fue un parte de tranquilidad. Y yo veo lo mismo en ustedes, iglesia. Yo veo en ustedes una iglesia madura que ha crecido en medio de la adversidad. Y saben, el apóstol Pablo en ese entonces le dijo a los tesalonicenses: nos sentimos muy orgullosos de ustedes y se lo decimos abiertamente a las iglesias de Dios. Aunque han sido perseguidos y están sufriendo muchos problemas, ustedes soportan todo con paciencia y fe. Esto demuestra el juicio justo de Dios para que ustedes sean dignos de entrar en el reino de Dios por el cual ahora sufren. Segunda de Tesalonicenses 4 y 5. ¡Guau! ¡Increíble! Yo veo como el Señor mismo dice eso de ustedes. Y saben, se los digo porque en esta semana para mí fue muy difícil aún seguir venciendo las adversidades. Aún venciendo las voces del enemigo para escuchar las voces correctas. Y sentía la voz audible de Dios que me decía: estoy orgulloso de ti porque estás venciendo las tribulaciones, porque estás venciendo el sufrimiento, porque estás venciendo las situaciones adversas. Y esto mismo es lo que el Señor dice de ustedes, amada iglesia. No sé por qué situación ustedes están atravesando. No sé por qué particular momento su vida está siendo procesada. Pero lo que sí sé es que estamos viviendo tiempos difíciles y el mundo está al revés. Y usted va a escribir el nombre de esta predicación: aunque el mundo esté al revés, 3 puntos suspensivos. Y es que el mundo está al revés. En este momento, la iglesia debe permanecer en medio de la adversidad, en medio de las situaciones difíciles. Nuestras convicciones deben estar más firmes que nunca. Debemos estar listos para escuchar las voces correctas y no la voz que nos dice, que nos acusa y que nos vuelve atrás a mirar a nuestro pasado, a nuestros errores, o que nos aleja del Señor. Este es el momento en el que, aunque el mundo esté al revés y el mundo nos llame, nosotros debemos permanecer haciendo lo bueno y no lo malo, porque parece que en este momento a lo bueno lo llaman malo y a lo malo llaman bueno. El diseño original se ha perdido, se ha distorsionado, y era una de las conversaciones que tenía con mi familia en esta semana. Es impresionante cómo como iglesia tenemos que levantarnos como esa iglesia madura que permanece en medio de lo que el mundo pueda vendernos, de lo que el mundo quiera decirnos. En medio de la oscuridad, la iglesia es la esperanza. En medio de las malas noticias, y aunque el mundo esté al revés, la iglesia es la esperanza. No sé si ustedes vean, pero si tú volteas a mirar
a la derecha y a la izquierda, somos bombardeados por situaciones adversas, somos bombardeados por mentiras del enemigo, somos bombardeados por esas malas noticias, relaciones rotas, matrimonios rotos, personas perdiendo su fe, personas suicidándose. Esta semana se celebraba un asunto relacionado a la prevención al suicidio. Y es impresionante cómo en los últimos meses las tasas de suicidio han aumentado. También vemos situaciones adversas en las que podemos ver que hay más corrupción, en las que podemos ver que ya parece que no importaran estas situaciones. No sé si usted ve, pero la reforma tributaria en nuestro país también nos ha afectado. Y parece como si no pasara nada. Vemos situaciones adversas. El mundo parece estar al revés. Pero se levanta una iglesia madura. Y esa iglesia madura se llama Cruzando Iglesia. Porque el Señor nos ha llamado a restaurar lo que está roto. Nos ha llamado a restaurar esa correcta adoración al Padre. ¿Y cómo podemos hacerlo? En las situaciones difíciles, en las situaciones adversas. Y por eso el Señor se enorgullece de nosotros, porque quiere ver una iglesia que se levanta en medio de la adversidad. La iglesia madura debe levantarse para marcar la diferencia y sanar la tierra. Yo hablo de hombres amando y comprendiendo a sus esposas y mujeres honrando a sus esposos. ¿Yo lo veo en esta iglesia? Sé que es muy difícil amar y comprender a nuestras esposas, y las esposas, por supuesto, como un ejemplo, honrar y respetar a sus esposos. Pero yo veo una iglesia que aprende de sus errores y que está dispuesta aún a crecer y a dejarse usar por el Señor. Este es el momento en el que nosotros como iglesia debemos levantarnos a orar para que el Espíritu Santo sea revelando esa verdad a los matrimonios, sea revelando esa verdad que se llama Jesús, al gobierno, que sea revelando esa verdad a las familias, que sea revelando esa verdad a todos aquellos que tal vez se están dejando confundir por el enemigo. Y este es el momento, amada iglesia, en el que nosotros debemos obedecer al Señor. La iglesia debe levantarse como una iglesia que obedece al Señor. Si escuchas los mandatos del Señor tu Dios que te entregó hoy y los obedeces cuidadosamente, el Señor te pondrá a la cabeza y no en la cola, y siempre estarás en la cima, nunca por debajo. Por eso es que como iglesia, una iglesia madura, debemos recordar que debemos obedecer al Señor y a sus preceptos. ¿Y cómo podemos saber si estamos obedeciendo o no al Señor? Si conocemos a Jesús. Realmente si nosotros conocemos a Jesús, amada iglesia, si hemos tenido una experiencia, una relación real con Él, vamos a poder saber si le estamos o no obedeciendo. Vamos a saber si le estamos o no llevando a cabo sus preceptos. Y es que este es el momento, amada iglesia, en el que tenemos que saber si realmente estamos teniendo esa relación íntima con Jesús. Porque si no la estamos teniendo, no estamos sanando la tierra. Porque si no la estamos teniendo, no estamos trastornando al mundo como lo estábamos hablando hace 8 días. Si no tenemos una relación con Jesús, no le estamos conociendo. Y si no le conocemos, no vamos a poder salir victoriosos en este mundo que está al revés. Por eso, aunque el mundo esté al revés, nosotros debemos esforzarnos por mantener una relación genuina con Jesús. Porque si no conocemos a Jesús e intentamos sanar la tierra que está al revés en nuestras fuerzas, seremos destruidos. Y déjeme decirle que el mundo espiritual existe. El mundo espiritual existe y por eso nosotros debemos, como una iglesia madura, levantarnos teniendo una experiencia, una relación con Jesús para entrar al mundo espiritual y guerrear
aunque el mundo esté al revés. O si no, nos sucede como aquellos exorcistas ambulantes de los cuales nos habla la palabra, que intentaron sanar la tierra, liberar demonios en sus propias fuerzas, sin conocer a Jesús. Veámoslo en Hechos 19, versos 11 al 16. Algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de una Esceva, judío jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo, el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¡Wow! Impresionante. Esto me muestra, amada iglesia, que nosotros no debemos desestimar el mundo espiritual. Nosotros no podemos estar como iglesia diciendo que conocemos a Jesús y sanando la tierra e ir a liberar demonios, cuando en realidad no conocemos a Jesús. Porque el enemigo se burla si nosotros realmente no estamos conociendo a Jesús. No le amamos, no escudriñamos su palabra y no tenemos el bautizo del Espíritu Santo. Entonces, amada iglesia, la reflexión en torno a esta predicación, a este mensaje, es: ¿qué tanto tú conoces a Jesús? ¿Qué tanto conocemos a Jesús para sanar la tierra? Aunque el mundo esté al revés, nos mantenemos firmes porque conocemos a Jesús. Realmente estamos ministrando a otros porque sabemos que Jesús vive en nosotros. Y esto es real, porque es que si no estamos conociendo a Jesús, seríamos como los maestros de la ley religiosa, que realmente intentan hacer todo en sus fuerzas y en el conocimiento. Es el momento en el que nosotros debemos poner en práctica lo que dice Santiago 4:7. Y leámoslo con voz de trueno. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Pero ¿cómo, pastor? ¿Cómo podemos resistir al diablo en medio de estas situaciones tan adversas del mundo, de las noticias, de sus bombardeos? ¿Cómo podemos resistir al diablo? Mi querido amigo, a través de la oración. Es impresionante cómo a veces desestimamos el poder que tiene la oración. Si tenemos tiempo de oración, podemos conocer el corazón del Padre. Y el Señor Jesús nos enseña con su propia vida a tener tiempos de oración. ¿Cuánto estás destinando tú en la semana para conocer el corazón del Padre, para intimar, para conocer a Jesús, para ser lleno del Espíritu Santo? ¿Te conectas a oración en la iglesia? Nuevamente les recuerdo, estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo momentos en los que la iglesia debe tomar decisiones radicales. Y si conocemos a Jesús, vamos a tener que, y les voy a explicar a través de unos puntos. Primero, si conocemos a Jesús, vamos a tener que vivir una vida en acción de gracias. Y lo veíamos esta semana en Brújula. Gracias, Dieguito, uno de los líderes de la iglesia, con su esposita, nos enseñaban y nos recordaban la importancia de vivir en acción de gracias. Si conocemos a Jesús, vamos a poder vivir en este mundo que está al revés. Si conocemos a Jesús y vivimos una vida en acción de gracias, vamos a poder realmente resistir al enemigo. Veamos también en Primera de Tesalonicenses 5:18. Y el apóstol Pablo le recuerda a la iglesia: den gracias a Dios por todo, porque esto es lo que Él quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús. Impresionante. Es la misma carta a Tesalónica. Y allí les recuerda a la iglesia:
Den gracias a Dios por todo, porque esto es lo que Él quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús. Y también les dice, estén siempre alegres, oren sin cesar. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. ¡Wow! El apóstol Pablo es muy claro, lleno del Espíritu Santo, nos recuerda vivir una vida en acción de gracias. Y el salmista, con su propia vida también nos recuerda, después de haber pasado situaciones difíciles, en uno de sus salmos dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad a Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. ¿Será que en esta situación que vemos que el mundo está al revés, tú levantas una acción de gracias con tu alabanza en tu corazón? ¿Lo haces? Este es el momento en el que debemos demostrar que somos una iglesia madura y que el Señor Jesús vive en nosotros. ¿Cómo lo podemos hacer? Como lo acabamos de ver, viviendo una vida en acción de gracias. También podemos saber que Jesús vive en nosotros, porque le hemos reconocido como Señor y Salvador. Y si Él habita en nosotros, viene el segundo punto, podremos vivir en amor. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¡Wow! Es algo que nos cuesta como iglesia. Y déjeme decirle que ahora se ha metido el humanismo a decir que primero tenemos que amarnos a nosotros mismos y ya. Y el prójimo viene después. Pero no es así. Viene al mismo lugar y en la misma hora. En la medida en que yo me ame, al mismo tiempo debo amar a los demás. Primera de Tesalonicenses 4, 9 al 12. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba. ¿Por qué? Dice el apóstol Pablo, porque sabe que es una iglesia madura. Y saben, yo también creo que ustedes son una iglesia madura, que el amor lo tienen, mejor dicho, arriba en gran estima y que aman a los demás, incluso a quienes les hacen daño. ¿Cierto, iglesia? Y continúa el apóstol Pablo diciendo, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera en que os ha mandado, a fin de que os conozcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. ¿Qué ejemplo estamos dando, iglesia? ¿Estamos reflejando el amor de Cristo en nosotros? ¿O estamos siendo un referente de egoísmo, narcisismo, primero yo, segundo yo, tercero yo? El mundo está al revés ahora y nos está vendiendo una raíz de humanismo, una raíz de orgullo, una raíz de primero yo, segundo yo, tercero yo. Aunque el mundo esté al revés, nosotros somos una iglesia madura que debe reflejar el amor de Cristo. ¿Cómo podemos entonces reflejar el amor de Cristo cuando nos negamos a nosotros mismos y podemos reflejar el amor de Jesús en nuestras vidas? Además, amada iglesia, aunque el mundo está al revés, podremos saber que conocemos a Jesús si estamos apercibidos. Una iglesia madura está apercibida. Y esta palabra la recuerdo mucho de mi pastor Mauricio. Es impresionante cómo él nos recuerda que una iglesia debe estar apercibida y nosotros iglesia, una iglesia madura, cruzando iglesia, debe estar apercibida, debe estar alerta. Porque estamos en tiempos difíciles, estamos en el principio de dolores, el mundo está al revés. Y nosotros no debemos dejarnos conquistar por el mundo. Por el contrario,
debemos estar alertas porque no sabemos en qué momento regresa el Señor. Y qué hermoso que si Él regresa hoy, nos encuentre haciendo su voluntad, siendo una iglesia madura. Y dice el apóstol Pablo también a la iglesia de Tesalónica: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. ¿Por qué? Le estamos hablando a una iglesia madura. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. No sé si sepa, pero es lo que está pasando ahora. Todo ahora es paz, todo ahora es humanismo, pero tenemos que tener un oído afinado y estar apercibidos. Por eso el apóstol Pablo le recuerda a la iglesia en Tesalónica que pilas, no se confíen. Por eso recuerda muy puntualmente a los hermanos: mas vosotros no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, continúa el apóstol Pablo, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Mis amados, es el momento en el que reflexionemos y pensemos: ¿estamos siendo apercibidos? ¿Estamos siendo la iglesia madura que entiende que lo que el Señor Jesús nos dijo en algún momento nos está llevando a crecer? Porque Él nos dijo muy claramente, y lo podemos ver en Juan 16:33, en este mundo tendréis aflicción, pero tranquilos que yo he vencido al mundo. Es decir, estamos viviendo como una iglesia madura, estamos viviendo como una iglesia apercibida. Recordemos lo que el Señor nos dijo. Este es el momento en el que debemos reflejar su corazón. Si le conocemos, vamos a poder estar apercibidos. Y también esto me lleva a pensar en que si estamos honrando a las autoridades espirituales que el Señor nos puso para que podamos crecer en esa verdad. Cuando ellos nos confrontan o nos llevan a acercarnos más a Jesús, es porque intentan que nosotros podamos realmente tener una experiencia con Jesús, tener una relación, conocerle. Entonces, si conocemos a Jesús, vamos a honrar a nuestras autoridades espirituales. Y saben, yo oro por mis pastores. Yo le pido a usted que usted ore por mí. Sí, también soy humano imperfecto. Por eso le pido que usted ore por mí, para que yo día tras día pueda seguir reflejando a Cristo en mi vida. ¿Cómo sabemos si nosotros conocemos a Jesús? Si nos mantenemos firmes, recibiremos la alabanza por nuestra perseverancia, porque nuestra fe será muestra de que conocemos a nuestro amado Jesús. Veámoslo. Así empieza el apóstol Pablo la carta a la iglesia en Tesalónica. Sabemos bien que en todo lo que hacen, ustedes demuestran su confianza en Dios y su amor por Él, y aun cuando sufren se mantienen firmes, esperando la salvación que nuestro Señor Jesucristo les dará. Y aquí veo cómo el apóstol Pablo está orgulloso de la iglesia y a través del Espíritu Santo les demuestra que lo están haciendo bien y los pone en gran estima. Y yo quiero que el Señor Jesús diga eso de nosotros, iglesia. De hecho, estoy seguro que lo dice. No nos cansemos de hacer las cosas bien, aunque el mundo esté al revés.
porque a su debido tiempo cosecharemos y no nos damos por vencido. Y lo veíamos también hace 8 días. Así que, mis amados, yo quiero que oremos en esta mañana y le pidamos al Señor Jesús que nos haga fuertes, que podamos conocer su corazón y podamos ser llenos de su presencia para poder sanar la tierra, aunque el mundo esté al revés. Porque es que si no le conocemos, no vamos a poder ser sus embajadores en la tierra, no vamos a poder ser portadores de su presencia. Espíritu de Dios, y yo te pido que seas tú llenándonos de carácter. Llénanos de carácter, porque, Señor, no vale la pena solamente tener el carisma. Tenemos que ser cristianos con carácter, tenemos que ser cristianos maduros para llevar a cabo el propósito que tú tienes con nosotros. Espíritu de Dios, yo te pido que seas tú ministrando nuestra alma. Señor Espíritu Santo, yo te pido que seas tú ministrando nuestro ser, para que seas tú revelándonos la verdad, para que nosotros podamos morir a nosotros, para que nosotros, Señor, menguemos y tú crezcas. Espíritu de Dios, gracias porque yo sé que tú levantas una iglesia madura que sabe vivir en acción de gracias, que sabe, Señor, amar a los demás, que sabe, Señor, estar apercibida y que además, Señor Jesús, está dispuesta día tras día para sanar la tierra. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que en esta mañana nosotros seamos una iglesia que esté, Señor, lista para batallar espiritualmente, porque te conoce a ti. Señor Jesús, líbranos de estar como estos hombres, Señor, que eran exorcistas ambulantes porque no te conocían. Señor, líbranos de estar al desnudo espiritualmente. Hoy yo te pido que podamos ser esa iglesia, Señor, que te conoce a ti, que tiene autoridad porque te conoce a ti y está firme para no dejarse tentar por el enemigo. Hoy en el nombre de Jesús yo te pido, Señor, que seas tú llenándonos de tu presencia para que podamos resistir al diablo. Danos, Señor Jesús, de ese discernimiento espiritual para poder, Señor Jesús, vencer las artimañas de Satanás. En el nombre de Jesús te damos gracias por esta mañana y la iglesia junta dice amén y amén. Somos Cruzando Iglesia, llamados a reconstruir el tejido social, llamados a reconciliarnos los unos con los otros, llamados a restaurar la verdadera adoración a nuestro Dios, llamados a sanar la tierra.